In other characters that I have played, there are people that we all know and that are alive and that we know the way Una they boda talk. mínima frente al mar, con apenas el rumor del viento y un puñado de ojos cómplices, un sí que no buscó titulares y una alianza que brilló solo lo necesario. Así comienza esta historia cuya primera imagen nadie vio completa y que sin embargo dejó una huella nítida, porque en el borde del mantel alguien guardó una nota doblada 2 veces y escrita con una prisa dulce. Apenas 7 palabras que cambiaron el modo en que 2 vidas se miraban y que aún hoy, dicen, viaja en el bolsillo interior de una chaqueta de lino. Penélope Cruz, nacida en Alcobendas. Mirada de ámbar y paso de bailarina aprendida a base de disciplina. Actriz que se dejó moldear por la cámara hasta volverse su cómplice más silenciosa. Musa reincidente de Almodóvar. Dueña de una voz que a ratos parece hilo y a ratos cuchillo. Ganó un Oscar cuando Barcelona la convirtió en latido. Pero mucho antes de los premios aprendió a sostener el fuego sin quemarse. A cruzar un set donde la ficción y la vida se rozan como 2 trenes en un túnel estrecho, y en ese roce, una vez, apareció él, primero como compañero adolescente en días de carretera y polvo y tomates ardientes, luego como espejo tardío en una ciudad donde cada esquina era una posibilidad. Antes de aquel sí junto al mar, hubo planos rehechos a última hora, miradas que permanecieron cuando el director gritó corte, silencios que dijeron más que cualquier diálogo. Y hubo también un pacto, no escrito como la nota del mantel, pero tan firme como el hilo invisible de un truco de mago. El pacto de proteger un territorio íntimo que no admite flashes. Por eso esta apertura avanza a tientas, persiguiendo una hebra concreta, la de una tarde de calor con olor a salitre cuando Penélope se vio por primera vez con un velo de prueba en una habitación sin espejos. Una modista sujetaba alfileres y alguien en el pasillo practicaba una guitarra desafinada. De pronto, una carcajada atravesó la pared, y en ese sonido, ella entendió que estaba entrando en un tiempo nuevo. El aire se volvió leve, el vestido dejó de pesar, y en la mesa, junto al tazón de alfileres, descansaba la fotografía de un rodaje antiguo, donde 2 jóvenes, sin sospecharlo, ensayaban un gesto que años después sería vida. Esa fotografía tenía una esquina rota y una sombra limpia. Y lo único que falta por contar es por qué la nota del mantel termina con un punto que no es punto final, sino una especie de promesa suspendida que, al ser leída en voz baja, hizo que el mar respirara distinto, y que el mundo alrededor por un instante se quedara sin ruido. El anillo se perdió la primera noche, y nadie lo supo, salvo 2 manos que se buscaron en la oscuridad, como si el tacto pudiera sustituir al oro. Ese extravío mínimo abrió una grieta silenciosa, por donde entró un aire nuevo, y desde entonces todo lo importante se dijo sin pronunciarse. Penélope aprendió a sostener ese lenguaje secreto, mientras afuera los focos insistían en traducirla a luz. Ella venía de una escuela de disciplina donde el cuerpo obedece antes que la duda. Llevaba años domando lo inasible para volverlo gesto. Pero el matrimonio la obligó a otra destreza menos visible, la de habitar los intermedios, las horas sin nombre pegadas a los aeropuertos, en los que una despedida termina, cuando la megafonía ya está nombrando otro destino. La de las cocinas prestadas al amanecer, donde un vaso se llena a medias, y ese medio vaso es la medida de la ternura posible antes de salir a un set. Había hábitos que podrían parecer caprichos y eran anclas, como dejar una lámpara encendida en la habitación contigua durante meses de rodaje, separados para recordar que la casa no era un lugar sino un acuerdo, como doblar 2 veces cada nota y esconderla en bolsillos distintos, para no tentarse con releerla cuando un rumor golpeaba fuerte, como cambiar de idioma a mitad de frase para salvar un pensamiento del ruido. Había lagunas de tiempo en las que nadie sabe cómo se sostienen 2 vidas sin deshilacharse.
estadios de espera donde la sospecha ajena quiere volverse argumento. En esos huecos, ella contaba pasos de memoria, afinaba silencios como quien tensa una cuerda. Y si alguna vez la balanza se inclinó hacia la herida, no fue por falta de amor, sino por el cansancio implacable de ser mirada incluso cuando duerme. Penélope guardaba objetos sin valor que parecían constelaciones. Un recibo arrugado de una cafetería vacía a media tarde. Una servilleta con una mancha de café que formaba el mapa improbable de una isla. Un hilo rojo arrancado de un suéter que nunca quiso zurcir. Cada cosa era un recordatorio de que lo cotidiano también es un escenario y que la épica real ocurre a baja voz. Una tarde en una ciudad donde la lluvia cae oblicua y nadie se detiene, ella decidió cocinar un plato que no hacía desde niña y se equivocó de sal. Esa torpeza mínima la hizo reír sola, y en ese gesto entendió que la risa es un refugio que no necesita pruebas. Más tarde, ya sentados frente a un mantel demasiado limpio para un día cualquiera, cruzaron una mirada larga que no pedía permiso. Hubo manos que no supieron dónde descansar, y entonces apareció la memoria de otra mesa, de otro tiempo, el eco de una canción desafinada atravesando una pared, y ese eco fue la llave de un cuarto sin ventanas que solo abre cuando alguien se entrega sin reservas. También existieron viajes que nadie fotografió, trayectos en coche por carreteras secundarias en los que el paisaje parecía moverse a la velocidad justa para que el corazón pudiera alcanzarlo. Allí hablaron de renuncia sin drama, de cómo elegir es siempre una forma de perder y de ganar a la vez, y de cómo a veces el talento reclama un precio que se paga en ratos de silencio compartido. Hubo noches raras en hoteles donde un reloj de pared hacía un ruido antiguo y ella no podía dormir. Entonces se levantaba sin encender las luces, contaba los latidos hasta 100 y a partir del 101 se permitía pensar en la primera vez que lo vio sostener una mirada contra la corriente. Esa imagen era un faro que devolvía el anillo extraviado a su sitio. No al dedo sino al pulso. También hubo un día en que la prensa inventó una sombra y la sombra creció porque así funcionan las sombras. Ella no la discutió, prefería dejarla pasar como una nube, y al final, la nube siguió de largo porque no encontró ningún borde donde engancharse. En las grietas de lo cotidiano, donde a otros se les filtra el ruido, Penélope guardaba pequeñas ceremonias, una vela encendida solo hasta la mitad, una fotografía guardada boca abajo, para que no se acostumbre a ser mirada. Un perfume que no se rocía, sino que se deja en el aire para que el aire decida. Si alguien hubiera estado allí, habría visto que no había espectáculo en la manera de sostener una taza con ambas manos. Sin embargo, en ese gesto cabía todo un manifiesto de quietud. Cuando llegaron los tropiezos inevitables no estallaron como se cuenta en los guiones que buscan el aplauso fácil. Fueron movimientos casi imperceptibles, el desplazamiento de una silla, una llamada que se posterga, un beso en la frente en lugar de la boca, y después el retorno al centro, como si una corriente los empujara de vuelta al punto exacto donde empezó la promesa. Y en ese regreso, ella descubrió algo que no dijo en entrevistas. Que el amor no se parece a un clímax, sino a una respiración que aprende a no fallar. Que la lealtad se entrena como un músculo discreto. Que el deseo no es un fuego que se apaga, sino una brasa que exige cuidado. Una madrugada en un país ajeno, ella salió al balcón para dejar que el frío le ordenara las ideas. La ciudad dormía a medias. Las luces temblaban como si supieran algo. Y desde la calle llegó un olor a pan reciente, que la devolvió a un mercado de su infancia. La memoria mezcló olores y voces, y por un instante todo fue simultáneo. La niña que soñaba con bailar, la actriz que aprendió a mirar sin parpadear, la mujer que entendió que el hogar es una geografía portátil, volvió adentro. Se acostó despacio,
y sintió una mano buscarla como la primera noche sin anillo. Supo entonces que el extravío de aquel anillo era un augurio bendito, una manera de decir que nada material sostiene lo que solo se mantiene en pie si ambos lo respiran a la vez. Y mientras el mundo seguía pidiendo titulares, ellos siguieron ordenando días con la paciencia de los artesanos que trabajan la madera a contraveta, sin alardes, con esa calma rara que a veces asusta porque parece frágil y sin embargo resiste, y en el fondo de un cajón, lejos de las miradas, una nota doblada aún espera ser leída de nuevo, aunque nadie la necesite, para recordar por qué siguen aquí, avanzando sin ruido por ese corredor secreto, donde cada paso es una decisión, y cada decisión, una manera nueva de quedarse. El primer sobresalto real llegó cuando pactaron no verse durante 8 días, aún estando en la misma ciudad, para comprobar si el deseo sobrevivía al hábito, y al regreso descubrieron que la distancia sabía a pan caliente y a respiración recuperada. Desde entonces, su matrimonio se sostuvo sobre decisiones pequeñas que ningún titular quiere y que sin embargo sostienen una vida entera, madrugadas en las que ella repasaba escenas con los pies descalzos sobre una alfombra áspera, mientras él medía el tiempo con el goteo de una cafetera. Tardes en que apagaban los móviles a la vez y dejaban que el silencio marcara el compás, noches salvadas por un gesto aprendido en secreto que desarmaba cualquier tensión. Penélope construyó un refugio con objetos humildes y reglas invisibles, una colección de tazas desparejadas para no repetir nunca el mismo sorbo, un imán en la nevera que sujetaba recortes sin fecha para impedir que el calendario dictara la ternura, una planta rescatada de una esquina sin luz, que aprendió a crecer hacia adentro como crece la paciencia. Hubo también un inventario de ausencias administradas con precisión, semanas en que la cama se hacía demasiado grande y ella acortaba el espacio con libros abiertos boca abajo, aeropuertos que olían a metal y promesa, pasillos de hotel donde la moqueta amortiguaba las pisadas y el mundo parecía detenido, y sin embargo en el centro de todo estaba la rutina compartida como un oficio. Hacer mercado al amanecer para evitar miradas, elegir fruta como quien elige palabras, celebrar un aniversario con pan y queso sobre un mantel de hule porque la grandeza cabe en lo cotidiano cuando el cuidado es exacto. En los pliegues del trabajo aparecieron desafíos que solo conocen los que viven entre focos y puertas cerradas. La presión de interpretar vidas ajenas sin que la propia se agriete. La necesidad de poner límites que no suenen a muro, la renuncia a ciertos encuentros brillantes por proteger una tarde con sopa humeante y risas cansadas. Hubo discusiones sin estruendo que terminaban en la cocina, una cucharilla golpeando el borde del vaso 3 veces, el acuerdo tácito de no pronunciar palabras irreparables, la certeza de que el perdón no es un acto único, sino un músculo que se ejercita con gestos humildes. También se entrenó la confianza cuando el mundo exterior exigía versiones. Ellos respondían con hechos discretos, una visita inesperada al set después de una jornada interminable. Una carta sin firma en el bolsillo del abrigo que decía, «Vuelve a casa con calma». Una canción tarareada a media voz en un pasillo oscuro. Todo lo que no se exhibe adquiere un brillo secreto. Y en ese brillo vivieron. Atravesaron temporadas de cansancio profundo en las que el cuerpo pide pausa y el alma aprende a negociar. Ella convertía los entreactos en medicina. Una siesta de 15 minutos sobre un sofá estrecho, un vaso de agua con hielo que sonaba a verano aunque fuera invierno, una lista manuscrita de palabras que quería cuidar. Él respondía con eficacia silenciosa, cambiaba una bombilla sin anunciarlo, arreglaba una bisagra que chillaba, dejaba un abrigo doblado en la silla exacta cuando las noches traían frío. El hogar se volvió un mapa sin fronteras en el que cada objeto tenía un sentido. Una lámpara orientada hacia la pared para que la luz no lastimara.
una vela que solo se encendía cuando el día había sido demasiado largo, una alfombra que marcaba el territorio común donde no entran las dudas que otros fabrican. Los hijos trajeron un cambio de ritmo que transformó el guión. La casa empezó a oler a lápices de colores y pan tostado, a colonia dulce y risas que rompen cualquier previsión. El amor adoptó la forma de horarios entrelazados, de meriendas improvisadas en camerinos, de cuentos contados en susurros para no despertar al cansancio. La intimidad se volvió más exigente y más luminosa a la vez. Ya no bastaba con regresar, sino con llegar con presencia. Entonces nació un rito nuevo: dejar los zapatos a la puerta como quien deja el ruido afuera. Caminar descalzos para escuchar la madera. Cocinar algo sencillo como prueba de atención. Y mientras afuera el mundo reclamaba escenas grandiosas, adentro celebraban la exactitud de lo simple. Hubo una tormenta que apagó la ciudad, y ellos encendieron una hornilla vieja, calentaron leche y miraron por la ventana una calle convertida en espejo. Esa noche descubrieron que el tiempo se dilata cuando no hay electricidad y que una conversación a la luz de una llama breve puede ordenar meses de prisa. Más tarde aparecieron compromisos que parecían incompatibles y sin embargo se acomodaron como piezas de un rompecabezas paciente. Rodajes en continentes opuestos que se tejían con grabaciones de voz enviadas a horas impensables. Cartas escritas en servilletas que cruzaban bolsillos y fronteras, un sistema de señales construido con austeridad. 2 llamadas perdidas significaban «estoy bien». Un mensaje con una sola palabra elegida del diccionario común significaba «te espero». Para proteger el centro inventaron un lenguaje sin alardes que ningún curioso podía descifrar. Los años añadieron capas, pequeñas cicatrices que no duelen, pero enseñan. Aprendizaje sobre el uso justo del silencio y la manera de autocorregir la soberbia cuando amenaza. Una mañana se entregaron un objeto que no era joya ni talismán, sino una herramienta doméstica con la que habían arreglado juntos algo que se rompió sin drama. Guardaron esa herramienta en un cajón con olor a madera fresca y acordaron abrirlo solo cuando hiciera falta recordar que lo compartido se construye con manos. También hubo una pared pintada 2 veces con blancos distintos porque ninguno quiso imponerse. Dejaron las marcas como mapa de un acuerdo, y ese detalle invisible para el visitante se convirtió en emblema. Y en medio de toda esa vida minuciosa, surgieron hechos que la gente llamaría extraños. Una madrugada ella cambió de sitio los muebles del salón para probar otra circulación de la luz, y al volver, él no dijo nada, y se sentó donde ahora estaba la ventana. Entendió sin palabras que a veces moverse 1 metro es salvar un día. Llegaron a un mercado en el que nadie los reconoció porque iban vestidos de estaciones. Compraron una fruta que nunca habían probado. La cortaron en casa con un cuchillo pequeño y juraron introducir lo desconocido con la misma delicadeza con la que se introduce una escena nueva. Así avanzó su matrimonio. Con actos que parecen minúsculos y que sostienen lo que no admite imposturas. Con pérdidas que no fracturan y ganancias que no se exhiben. Con la lucidez de elegir una y otra vez el mismo punto de encuentro. Y si algo queda sin nombrar no es por reserva calculada, sino por respeto a esa parte secreta donde el amor trabaja sin testigos, allí donde guardan una llave que no abre ninguna cerradura de la casa, y que sin embargo pesa en el bolsillo como una promesa en marcha. Una llave encontrada en una caja de herramientas comprada de segunda mano. Una llave que decidieron conservar para recordar que lo perfecto no existe y que aún así se puede abrir cada día un espacio donde quedarse juntos en paz. Cerrar aquí no es poner un final, sino avivar la brasa silenciosa de una historia que cada día encuentra su forma más serena y verdadera. Si este latido íntimo te tocó y quieres seguir entrando en vidas contadas desde dentro, con detalles que no buscan ruido, sino verdad.
Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate cerca para no perder los próximos capítulos, donde continuaremos abriendo puertas discretas, compartiendo escenas que sostienen lo esencial, y siguiendo el rastro de esa promesa que se elige sin alardes. Guarda este video, compártelo con quien valora lo mínimo que lo cambia todo, y acompáñanos semana a semana en este recorrido que solo crece cuando tú te quedas.